falso, como señala Bukele, que su manera de hacer las cosas sea la única viable o deseable. Por ahora es cierto que redujo la violencia de las pandillas, aunque lo hizo con métodos objetables por castigar inocentes, dar tratos inhumanos e incluso asesinar a culpables. El problema de la lucha contra la inseguridad no se trata si lo vemos desde la óptica de la izquierda o desde la derecha, o quién de los dos aplica una más o una menos mano dura. A la población le interesa que le resuelvan sus problemas. ¿O en Argentina es diferente? No lo sé, por eso le pregunto, porque como usted desde un escritorio afirma y condena, le pido que antes de emitir un juicio de El Salvador, dedique a informarse con la prensa independiente, esa que no recibe financiamiento y dice ser libre, cuando usted perfectamente sabe que no son libres de escribir. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Me encanta escuchar hablar a los letrados, a los que critican vorazmente la forma en que se aplican las políticas de los pueblos. Y digo me encanta porque son los constructores de grandes tanques de pensamiento, son quienes dicen el cómo deberían de ser las cosas. Sin embargo, cuando son invitados a formar parte de algún gabinete de Estado o a ocupar la misma silla presidencial, terminan haciendo lo mismo que hacían a los que criticaron o haciendo las cosas de una peor manera. Los grandes eruditos del pensamiento resultan siendo más corruptos y sin poder tomar el mismo remedio que mágicamente dijeron tener en la pócima. Es fácil desde la comodidad de la casa o desde la comodidad de un estudio, como lo estoy yo en este momento, emitir un juicio a favor o en contra de quienes rigen las políticas de un país. Sin embargo, la mejor lectura siempre la tendremos de quien recibe los beneficios de esa política o de quien se ve afectado por las mismas. Recientemente, una filósofa argentina de nombre Roxana Kramer publicó un video que a su juicio expone todas las debilidades del sistema del gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Kramer, quien escribe desde la comodidad de su casa, quien se rodea de libros y no vive una situación de inseguridad extrema, expone sus argumentos para atacar duramente las políticas implementadas por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele. ¿Cómo puede ser que tanto la derecha como algunos representantes de la izquierda apoyen las políticas de Nayib Bukele, presidente de El Salvador? No solo eso, ¿cómo puede ser que un régimen en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos, en el que se tortura y se trata a las personas privadas de su libertad como esclavas, pretenda ser exportado a Haití y a la ciudad argentina de Rosario, que están sumergidas en la violencia por las acciones de las pandillas? Este país era uno de los más violentos del mundo y estaba dominado por las pandillas, que son grupos que tanto en El Salvador como en otros lugares a menudo están involucrados en actividades ilegales como el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro, el robo y otros delitos violentos. Durante su presidencia logró que bajaran significativamente los homicidios en El Salvador, desarticuló a las pandillas y encarceló a más de 70.000 personas, más o menos la cifra que los organismos internacionales consignaban como miembros de las pandillas. Por cada 100.000 habitantes, El Salvador tenía 106 homicidios en el año 2015. Y en el 2023 cayó a 2,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¡Qué éxito!, ¿no? ¿Por qué canta victoria antes de tiempo? Porque no es la primera vez que se libra una guerra contra las pandillas y la historia muestra que sin conquistas sociales ni económicas para ofrecer, el encierro en la cárcel no resuelve el problema. Para lograr su cometido, hace más de 2 años el Parlamento salvadoreño aprobó un estado de excepción. El gobierno recibió miles de acusaciones por detenciones arbitrarias de inocentes, abusos contra los derechos humanos, violaciones al debido proceso, torturas y muertes de cientos de personas privadas de su libertad. Bajo estas normativas, se detuvo a personas con perfiles raciales relacionados a pandillas, así como a personas que tuvieran tatuajes. Además del estado de excepción, el presidente Bukele decretó emergencia máxima en todas las cárceles del país en donde haya integrantes de pandillas. Ante eso, las autoridades tienen la orden de mantener a las personas privadas de su libertad encerradas en sus celdas las 24 horas del día e incluso racionar los alimentos con solo 2 comidas al día. A muchas personas privadas de su libertad, Bukele las hace trabajar limpiando calles y en la obra pública.
A las mujeres se las hace trabajar en el cultivo de lo que se come en las cárceles. En cada celda hay 100 prisioneros hacinados en El Salvador y salen una sola vez por día con las esposas puestas, que se sacan solo para hacer un rato de gimnasia en frente de un instructor. Lo que se ve es un trato profundamente inhumano. Además, la pena máxima por pertenecer a una pandilla aumentó de 9 a 45 años. El periódico salvadoreño El Faro contó cómo muchísimas capturas no están basadas en investigaciones previas, ni siquiera en indicios mínimos de prueba, sino en protocolos antojadizos, como que los policías pueden detener a jóvenes que se muestren nerviosos. La ONU pidió al Estado salvadoreño explicaciones de lo que está pasando en sus centros de detención por la posibilidad de un patrón de detenciones arbitrarias, así como eventuales abusos que pueden ser constitutivos de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y el gobierno de Bukele respondió que no reconoce los abusos. A muchas personas privadas de su libertad, Bukele las hace trabajar limpiando calles y en la obra pública. A las mujeres se las hace trabajar en el cultivo de lo que se come en las cárceles. No se les paga, dicen que están pagando su estadía en la cárcel, y por cada día de trabajo se les descuenta un día de condena. Pero es falso, como señala Bukele, que su manera de hacer las cosas sea la única viable o deseable. Por ahora es cierto que redujo la violencia de las pandillas, aunque lo hizo con métodos objetables por castigar inocentes, dar tratos inhumanos e incluso asesinar a culpables. De acuerdo, pero si por Estado fuerte entendemos la suspensión durante más de 2 años de garantías constitucionales, ese Estado ya no es fuerte, sino dictatorial. Me permito tergiversar una expresión del filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, quien afirmó: el hombre está condenado a ser libre. En palabras de una persona que era víctima de la inseguridad diría: el salvadoreño estaba condenado a ser libre, como lo están en muchos países del tercer mundo, o en vías de desarrollo como lo llaman otros. Llámele usted como quiera, la situación es básicamente la misma. Las constituciones de estos países, como la salvadoreña, rezan que el ciudadano es libre, pero esa libertad se ha quedado en el papel. Algunos países son presos del hambre, otros de la corrupción y en el peor de los casos de la inseguridad desmedida, como lo estaba nuestro país, El Salvador. Este país era uno de los más violentos del mundo. La señora Kramer expone y reconoce en su video que el país se hundía en la inseguridad y que con la llegada del presidente Bukele se redujeron drásticamente los índices de criminalidad. En su gestión se han encarcelado más de 70,000 pandilleros o vinculados a estos por cada 100,000 habitantes. El Salvador tenía más de 25 muertos al día en el año 2015, pero en el año 2023 los homicidios cayeron a 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes. Para la señora Kramer, ¿por qué canta victoria antes de tiempo? La estudiosa de Bukele, para ella está cantando victoria antes del tiempo, ya que tener encerrados a los pandilleros sin intervenir las demás necesidades de la población no es sostenible en el tiempo. Prácticamente sería una falsa percepción de bienestar, por lo que la califica como una verdadera falacia de gobierno. En este video daremos una respuesta con clase a la filósofa argentina que, como siempre, el ego que los caracteriza solo le permite ver lo que dicen los periódicos financiados por Soros. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Señora Kramer, la realidad de El Salvador es muy diferente a la de su país. A Nayib Bukele se le criticó internamente en los inicios de su periodo porque no presentó un plan de seguridad para su gobierno. Los partidos de oposición hicieron hasta lo imposible para evitar el éxito en temas como la seguridad. Sin embargo, quienes gobernaron antes que él
tuvieron los planes en papel y nunca les funcionaron. Dichos planes fueron del conocimiento de la prensa, de la academia y hasta de los mismos delincuentes, a quienes alertaban, pero nada de eso funcionó. No se puede esperar cambios en una gestión si se sigue haciendo las cosas de la misma manera. Nos guste o no nos guste, no solo ha cambiado la percepción en materia de seguridad. Se trata de seres humanos, se trata de familias que ya no lloran a sus seres queridos, víctimas de las pandillas. Se reconoce el alto costo de la vida y también lo sabemos que no es una situación solo de El Salvador. El mundo entero se ha visto golpeado. Una cosa a la vez, ¿no le parece mejor así, señora Kramer? Ya todos sabemos que es un estado de excepción, una herramienta temporal. Sin embargo, si las herramientas están, usémosla para garantizar la vida de las personas. ¿De qué nos sirve tener a un ejército encerrado en los cuarteles, alimentándose a diario cuando puedan participar de las tareas de seguridad en las calles? Los desechos humanos, perdón señora, espero no ofenderla. Los derechos humanos, como cristiano, no puedo ir en contra de la dignidad de las personas y de sus derechos. Sin embargo, no se puede premiar a quienes por décadas han sembrado luto y dolor a la población. Las cosas como tienen que ser. Ante la delincuencia pandilleril, el gobierno no puede llegar con guantes de seda. Usted, señora Kramer, critica en que la cárcel se le ponga a trabajar a los presos y que los encarcelados no tengan la oportunidad de elegir el trabajo que deben hacer para su rehabilitación. Con el respeto que usted se merece, señora Kramer. Y solo digo esto para que usted pueda dormir tranquila. Pero las personas que van a los centros de detención, como el CECOT, no van a pasar vacaciones ni en busca de un trabajo. Van a pagar por los delitos cometidos contra la sociedad. Ningún sistema de seguridad es perfecto. Para todos es conocido que puede tener sus fallas y es una tarea que hay que ir perfeccionando a nivel del trabajo policial y judicial. Distinguida señora Kramer, en algo usted tiene razón. Se debe de trabajar en los programas de intervención para evitar las causas de inserción en las pandillas. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, si se trabaja en el actual gobierno por intervenir a temprana edad, por ejemplo, se han abierto los espacios para que muchos jóvenes practiquen deportes o se entregan en actividades que no causen ningún tipo de daño. Pretender solucionar todas las necesidades de un país que se caía a pedazos era imposible. Se ha priorizado aquellas áreas, especialmente las de supervivencia. La población, que en su gran mayoría es a la que se debe el presidente Bukele, le aplaude su compromiso y su entrega, por supuesto, porque ha cubierto las necesidades, porque habrán cosas que mejorar en los procedimientos. Habrá que depurar funcionarios, totalmente de acuerdo, a lo mejor que se deba de cambiar algunas estrategias también. Pero no se puede retroceder ante los logros que garantizan la vida de un ser humano. El problema de la lucha contra la inseguridad no se trata si lo vemos desde la óptica de la izquierda o desde la derecha, o quién de los dos aplica una más o una menos mano dura. A la población le interesa que le resuelvan sus problemas. O en Argentina es diferente. O quizás por su ego no soporta que le resuelvan los problemas. No lo sé, por eso le pregunto, porque como usted desde un escritorio afirma y condena, yo no puedo hacer lo mismo sin conocer a fondo la realidad del pueblo argentino. Así que de favor le pido, por los más altos estándares de educación y el formalismo, le pido que antes de emitir un juicio de El Salvador, dedique a informarse con la prensa independiente, esa que no recibe financiamiento y dice ser libre, cuando usted perfectamente sabe que no son libres de escribir. Quiero cerrar con el siguiente proverbio, el cual, si se observara, no estaría compartiendo con usted este tema tan controversial. Corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero procura no matarlo a causa del castigo. El que mucho se enoja recibe su merecido,
Librarlo del castigo es empeorar las cosas. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.